Hola, hoy hablaremos de un tema que creo que os puede interesar. Carta abierta a un aprendiz recién ingresado en una logia. Esto es el plato de cada día, o al menos nos gustaría a todos los masones que cada día pudiéramos ingresar en logia un nuevo aprendiz. Pero el tema sustancial, el tema nuclear, es sobre la incorporación de un nuevo aprendiz en logia. He recibido varias consultas al respecto, diferenciadas por una serie de peculiaridades que no vienen al caso y que sería muy arduo explicar aquí. Primeramente, hay que tener en cuenta que todo aprendiz, al llegar a una logia, al ser iniciado, entra en un ambiente nuevo para él, pero que lo único que tiene que hacer es mirar con todas sus posibilidades y al mismo tiempo con empatía de integrarse. Está en un sitio diferenciado, está en un sitio nuevo con una serie de características especiales de logia masónica y evidentemente el primer interesado en estar bien en aquel nuevo lugar para él es él. Por lo tanto, aquí podríamos decir que tiene que dar de sí las capacidades específicas de empatía para tener una buena aceptación. Por lo tanto, este es el primer paso. ¿Qué ocurre cuando entra alguien, es decir, un nuevo aprendiz? Bien, las logias facilitan una serie de documentación, es decir, el ritual, el memento, una serie de normas, de reglamentos de la logia, reglamentos de la obediencia, y se pone a disposición de su segundo vigilante. Esto es el procedimiento habitual. Y no va a cambiar, sino que se ha puesto al día, ha hecho un ayornamiento, porque hace muchos años, pues, no existían los correos electrónicos, no existía el WhatsApp, no existía el móvil, el celular, y los procedimientos para contactar con la logia eran, como todo el mundo puede imaginar o se puede acordar aún, diferente. Pero estamos en pleno siglo XXI y estas condiciones no hace falta que se recuerden aquí, porque son las justas y necesarias y al mismo tiempo las procedentes. Entonces, después de tenerse en cuenta esto, el aprendiz o la aprendiz tiene que conocer a los integrantes de la logia, a sus hermanos, pero su disposición tiene que ser absoluta, tiene que haber una empatía también por su parte. Tiene que ir conociendo en los ágapes, en referencias, incluso en tenida, cómo son cada uno de sus no compañeros, sino sus hermanos. Y entonces, evidentemente, tiene que empezar un proceso de aceptación, de respeto hacia los demás para que se le respete también a él. No es lo mismo una convivencia en logia que una convivencia en el trabajo, por ejemplo. En el trabajo no hay más remedio que aceptar lo que hay. En la vida profana, si estamos en un trabajo y hay algún, aquí sí, compañero de trabajo que no te gusta, pues esto es un problema que solamente es tuyo. Pero en una obediencia, en una logia, todos somos hermanos. Es una obediencia. Por lo tanto, vamos nosotros de buen grado hacia ella. Y lo que no podemos hacer, hay que metérselo siempre en la cabeza desde buen principio, es ir obligado a ir a un sitio que no estás a gusto. Porque es muy del género, perdonadme, estúpido, ir de buen grado a un sitio que uno no se encuentra bien. Esto es magnificando las cosas, evidentemente. Volvamos al tema primordial, al tema nuclear. Por lo tanto, tiene que haber una empatía por parte del que entra y al mismo tiempo
aparte de conocer a sus hermanos, estar siempre, porque los primeros pasos a veces son difíciles, hay que integrarse, hay que ir conociéndolo todo, ponerse en manos del segundo vigilante, que es la persona encargada de guiar en los primeros momentos y después, en su faceta de aprendiz el tiempo que se considere necesario, de su instrucción y al mismo tiempo de su compenetración. Pero insisto, lo primero que hay que hacer es mirar de integrarse. El vídeo de Carta abierta a un aprendiz recién ingresado viene a cuenta por algunas de las preguntas que se me han hecho, pero que todas coinciden en lo primordial, en lo esencial, es el encaje. Una persona puede ser más o menos tolerante en cuestiones de política o de religión. Cada uno de nosotros tiene una consideración, una personalidad hecha y al mismo tiempo unas ideas políticas y unas concepciones religiosas. Pero evidentemente ya de por sí lo que tenemos que hacer es olvidar estas cosas en principio y, aun manteniéndolas, evidentemente faltaría más, respetar si en un momento determinado en los ágapes o en un encuentro particular o colectivo, cada uno de los integrantes de la logia da sus opiniones al respecto. Porque una cosa es de que no se estile y no se haga por norma, en las tenidas, no se hable ni de política ni de religión, pero en ningún momento en masonería se prohíbe nada y, cómo no, en un bar, en una reunión, en un local, en una biblioteca, en una sala de conferencias, cada uno puede hablar con su hermano, con sus hermanos de las concepciones políticas. Evidentemente, lo que es más interesante es no llegar a discutir, porque esto no viene al caso. Y también hay que recordar lo de siempre, dos discuten si uno quiere. Lo que ocurre es de que hay que entender las posturas de los demás y esto es una cosa que es normal. Pero si los demás tienen o algunos de los demás tienen unas concepciones políticas o religiosas o de otra índole diferente, lo que hay que hacer es respetar, acostumbrarnos desde buen principio a respetar estas opiniones o estas concepciones, tanto religiosas como políticas, e insisto, de otra índole, y integrarse en el grupo. En primer momento, si hay alguna disensión o hay alguna diferencia, no tiene que ser tomado por este aprendiz recién llegado como una idea de que se ha equivocado y se tiene que marchar de aquel lugar, de aquella logia, sino que primeramente tiene que ya empezar a darse cuenta de que está en una nueva vida de iniciado y evidentemente tiene que conectar con el grupo. Porque en masonería no se viene a medrar, en masonería se viene a perfeccionarse y cada uno aportar lo necesario al grupo, pero también construir propio edificio, como hemos dicho. Por lo tanto, este es el primer mensaje los primeros renglones de esta carta abierta a un aprendiz recién ingresado. Lo que sí es cierto es de que a veces tenemos en cuenta una serie de factores que nos hacen estar incómodos al principio o pensar de que uno no encaja en aquel grupo, de que la masonería no era aquello que yo había creído, porque quizás algunas cosas de las que había creído, pues no son así como yo las había creído. Generalmente como tú las habías creído, querido aprendiz, no son, sino que difieren un poco porque tú las desconocías. Pero aún así, hay que tener en cuenta que la masonería podemos decir que es perfecta. Lo que no somos perfectos somos los hombres, las mujeres que componemos la masonería, los masones en realidad, porque somos humanos. Y lo que tenemos que hacer es aprender desde buen principio a aclimatarnos en el lugar en donde estamos. Esto no quiere decir que en un momento determinado
pues todo tenga que encorsetarse y después de varios intentos ver que uno no encaja. Entonces ya es el lugar, es el momento, es el punto álgido de tomar alguna decisión. Pero no se tiene que hacer rápidamente, sino pensar en esto que acabo de expresar. Estos son reflexiones que me vienen después ya de bastantes años, de muchos años estar en logia, y creo que pueden ser de interés para este aprendiz recién ingresado. Esto es mi reflexión de hoy, y recordaros siempre que todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.